va? Bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo que estén acá. Muchos ya han estado en esta sala. ¿O hay alguno que está por primera vez? ¡Ah, qué bueno! Estrenando. Bien. Hoy recibimos en nuestro ciclo, que se llama Teatro Independiente, pero en este caso está relacionado con el teatro, pero es un arte distinto y hermano, que es la narración, a este colectivo que ya hemos recibido varias veces y que nos encanta recibir en esta casa, que es Narra Matanza, de la mano de Raquel. ¿Dónde está Raquel Schulman ahí? Bueno, solamente quería darles la bienvenida, pedirles que abran sus sentidos para disfrutar de esto que van a disfrutar, y en lo posible pongamos en silencio los teléfonos celulares, así solo nos podemos meter en los universos que nos propongan las narradoras. Disfruten muchísimo. Hola chicas, miren lo que me compré. ¡Sandro! ¡El disco de Sandro! Eso me hace acordar a Laura. ¿Se acuerdan de Laura? Claro. Ella estaba obsesionada con el guiso de la suegra. 25 años haciendo el mismo guiso, intentando que le saliera igualito al de la suegra. Ella me cuenta que cuando cumplieron 25 años de aniversario de casado con el marido, mientras preparaba el guiso en la cocina, se escuchaba la voz de Sandro que inundaba todo el ambiente, y mientras que ella revolvía, agregaba, cantaba: quiero llenarme de ti, quiero volverte a encontrar. Las hojas de laurel fresco, que la sal marina, porque la común no tiene punto de comparación. Seguro que eso se lo dijo la suegra. Claro, por supuesto que se lo dijo la suegra. 25 años tratando de encontrar la receta del guiso de la suegra. Cuando estaba preparando el guiso para el aniversario número 25, ella se imaginaba mientras cocinaba que cuando llegara Emilio a las 9 de la noche del trabajo, ella lo abrazaría y le diría: ¡feliz aniversario, mi amor! Y él, como siempre, se disculparía porque se olvidó y no trajo nada. Laura seguía imaginándose que cuando él probara el guiso, seguramente le iba a decir: igualito, igualito al de mi mamá. Pero no fue así. Todo esto empezó cuando se pusieron de novios. Ellos fueron al recital de Sui Generis, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Cuando salieron de allí, se dieron un abrazo y el primer beso, y llenos de emoción y de ternura. ¿Y te acordás que hasta Emilio la acompañaste a su casa? Sí, la acompañó a la casa. Y Laura entonces lo invitó a pasar, a comer unos sanguchitos, le dijo. Pero Emilio le dijo que no, porque esa noche su mamá había hecho guiso. Y le dijo: no sabes lo que es ese guiso. Ese guiso es lo más grande que hay. Laura esa noche soñó con Emilio, pero no soñó
ni con besitos, ni con cariño, ni frases dulces, no. Laura tuvo pesadillas. Soñó que Emilio, mientras le pasaba el pan al plato, se saboreaba y decía: este guiso es lo más grande que hay. Y le decía a su mamá: ¿por qué no le das la receta? A lo mejor le sale, ma. Ahí comenzó el calvario. Ese fue el momento que comenzó el calvario para Laura, cuando escuchó la voz falseta de su suegra que decía: ay, querida, es una cosa requete fácil, una carne ahí revuelta en el horno, en la olla, no hay ningún secreto. Laura entonces revolvía, agregaba y cantaba: quiero llenarme de ti, quiero volverte a encontrar. Laura probó de todo. ¿Qué cosas no hizo Laura? Que el laurel fresco, que la sal marina. Hasta un año, cuando fue a la casa de la suegra, abrió la heladera y allí, en uno de los estantes, había un morrón amarillo. Ah, este es el secreto, dijo Laura. En lugar de rojo, amarillo. Ese día preparó el guiso con morrones amarillos y se imaginaba que cuando viniera Emilio del trabajo, seguro que iba a saborear ese guiso e iba a decir: igualito, igualito al de mi vieja. Pero la verdad fue muy decepcionante, a tal punto que Emilio le dijo: ¿por qué no le pedís la receta a mi vieja? A lo mejor ella usa morrones rojos. ¿Vos no conseguiste morrones rojos? Ya la verdad, Laura no sabía qué hacer. Hasta que un día, cuando iban a cumplir 10 años de casados, ella dijo: claro, voy a hacer el guiso como todos los aniversarios, pero esta vez me va a salir exquisito. Laura usaba una cuchara común, pero la suegra usaba una cuchara de madera, pero no cualquier madera, de peral tenía que ser. Me acuerdo que se fue la pobre hasta San Antonio de Areco a comprar esa bendita cuchara, que además le salió una fortuna. Laura ya estaba tan cansada porque decía: pruebo con todo y no encuentro el secreto del guiso de mi suegra. No sé más qué hacer. Una noche de uno de los aniversarios, dijo: hoy va a ser la noche que me va a salir igualito el guiso al de mi vieja. Y como todas las veces, Emilio se olvidaba de la fecha de aniversario. ¡Ay, qué bruto que soy! Siempre me pasa lo mismo, me olvido de que es nuestro aniversario y no te traje ningún regalo. Claro, ustedes que la conocen a Laura, ¿qué les voy a decir? Era una mujer que era muy santa, no decía ni mu. Con decirle que esa noche a Emilio le dijo: no importa, querido, sentate y probá el guiso que te hice. Se sentó Emilio, empezó a probar el guiso. Y en ese momento, Laura lo miraba muy ansiosa. Claro, Emilio no le decía nada. Y ella no aguantó más. Se largó y le preguntó: ¿Y Emilio, cómo está ese guiso? Oh, este guiso está buenísimo. Laura en ese momento fue la mujer más feliz. Levantó la copa triunfal y dijo: esta vez sí que le gané a mi suegrita. Pero en ese momento
escuchó la voz de Emilio que le dijo: casi, casi como el de mi vieja. Bruto animal, Emilio. Pobre. Desde esa noche tuvo que ir a hacer terapia la pobre Laura. Es cierto, Laura tuvo que hacer terapia. Ya no sabía más qué hacer. Cuando fue a la terapeuta, le contó que la verdad que ella tenía un grave problema con el guiso de su suegra. Realmente, cuando Emilio la invitaba a ir a la cama, no podía hacer el amor, porque siempre se le cruzaba la idea del guiso de la suegra. Con decirle que en el mejor momento de amor apasionado, se le cruzaba la imagen del guiso. Ya la verdad, Laura no sabía qué hacer. Estaba tan preocupada. Ella decía que si no conseguía hacer el guiso igualito que el de su suegra, iba a volverse frígida, y eso no estaba bueno. Pero bueno, la verdad que yo no sé, pobre Laura, pero me acuerdo que hubo una noche cuando llegaban los 25 años de aniversarios. Ella dijo: esta noche, pero esta noche la voy a ganar. Voy a hacer el mejor guiso, mucho mejor que el de mi suegra. Preparó todo, hasta se imaginaba que esa noche Emilio, cuando llegara de trabajar, la iba a abrazar, la iba a acariciar y comenzaría con unos besos por el cuello. Y terminarían haciendo el amor en la cama, O en el sofá. O en la mesa con los platos sucios. Pero, claro, todo era imaginación de Laura. Ella, cuando imaginaba esto, le subía un cosquilleo por la entrepierna, y con la canción de Sandro de fondo, que la hacía estremecer. Pero, bueno, Laura realmente nunca pudo conseguir hasta este momento ni la receta, ni el secreto. Pero ella igual, a pesar de todo lo que hizo, ella estaba feliz, porque sabía que había dado todo por ese amor de su marido. Y por eso ella ahora tenía la receta, el secreto, la felicidad y el dato clave. El dato clave lo había descubierto Laura porque durante el último mes lo había preparado, lo había acribillado de preguntas para ver si Emilio largaba el dato que necesitaba. Le decía: ay, Emilio, contame algo más de tu infancia. Por ejemplo, cuando tu mamá cocinaba, ¿qué hacía? Y entonces, un día, Emilio inocentemente le dijo: ah, mi viejita, cuando cocinaba, aparte de ponerse un lindo delantal, además cantaba las canciones de Sandro. Ponía la radio a todo lo que da y cantaba. Y revolvía, agregaba y cantaba. Quiero llenarme de ti, quiero volverte a encontrar. Entonces ahí Laura se dio cuenta, ese era el secreto, era escuchar esa voz que le llenaba todo el cuerpo y la cabeza, pensar en esa voz tan sensual mientras preparaba
la felicidad para su amado Emilio. Laura ese día probó por última vez. Ya es fácil, le falta 1 minuto y medio, dijo. Mientras tanto, la voz de Sandro empezaba a cantar. Quiero llenarme de ti, quiero volverte a encontrar. Y Laura, mientras tanto, se desabrochaba un botón más de la blusa, se acomodaba el pelo. Y en ese momento escucha el timbre. Dice, ¿será Emilio? Ay, tiene que ser Emilio. Pero Emilio tenía llave, pero no importa. Ella desesperada corrió y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, ¡wow! Vio un enorme ramo de rosas amarillas, su preferida, que tenía una tarjetita. La levantó, sacó la tarjetita y la tarjetita decía 25 años de amor, Emilio. Ve que al costado viene Emilio corriendo a abrazarla y le dice, ¿viste? Hoy sí me acordé. La abrazó con una fuerza y una dulzura que no se pueden imaginar. Y después, por supuesto, después del abrazo, vino el beso, un beso apasionado. ¿Y qué apasionado? Que ella perdió la noción del tiempo. Y cuando terminó el beso, ella se acordó que la comida estaba en el fuego. Se da vuelta y ve que la puerta se cerró y le entró la desesperación. ¡Emilio, abrí! Emilio no entiende nada. ¿Qué pasa? ¡Abrí de una vez! Bueno, Emilio entonces abre la puerta y cuando abre la puerta, entra ella, Laura corriendo por todos lados y el ramo de rosas amarillas la tiró por cualquier lado. Ella sintió un olor a acre. Se quemó el guiso. Exacto. Se terminó todo. Ella pensó, no, todo está perdido. Renuncia, se vieja arpía. Cuando le iba a decir eso, mejor dicho, cuando se le iba a escapar de decirle eso a Emilio, Emilio la mira con una sonrisa enorme y le dice, sí, ese era el olor que yo sentía cuando mi viejita hacía el guiso. Hoy sí, hoy sí te salió igualito de la vida. Porque ese guiso es lo más grande que hay. El tren paró en la estación de Ramos Mejía. Lucas se bajó con su prima Margarita y los bolsos. Iban caminando por el andén cuando vio de lejos a su mamá y a su papá que venían caminando de la mano y se quedó impactado cómo le había crecido la panza a su mamá. Se soltó de la mano de Margarita y salió corriendo a abrazarla. Claro, hacía 1 mes que no la veía. Había estado en la casa de la tía. Después vinieron los 4 caminando por el andén hasta llegar a la salida. La mamá de Lucas tomó un respiro e hizo cualquier cantidad de preguntas con sus respuestas también. Preguntando cómo se había portado Lucas, cómo se había portado con la tía Carmen, cómo estaba el tío Miguel, si estaba internado, si ya caminaba. Y a la vez agradecía a Margarita, que
que había llevado a Lucas en esos momentos tan difíciles, ella con esa panza y pasando esos momentos tan tristes, donde Lucas realmente tal vez no hubiera podido soportarlo. Margarita aprovechó el respiro de la mamá de Lucas y le contestó: se portó como un hombrecito. Es más, la tía Carmen quiere que siga viniendo. Y bueno, respecto al tío Miguel, la verdad es que aún no salió del hospital. Le queda un mes largo todavía para poder caminar. Cuando llegaron a la casa, Lucas se fue enseguida al baño a lavarse las manos. Después llegó al comedor, la mesa estaba servida. La vio a la nona con los espaguetis a la carbonada poniendo la fuente en el medio. La mamá se fue a sentar al sillón porque le dolía mucho los riñones y le dijo a Tina, la señora que le ayudaba, que le llevara la comida ahí. Vio que en el lugar de la mamá se sentó su prima Margarita, pero le llamaba la atención que el abuelo no estaba. La silla del abuelo estaba vacía. ¿Dónde está el abuelo, mamá?, preguntó. ¿Dónde está el abuelo? Nadie contestaba y decía a Lucas: ¿dónde está el abuelo? El papá se le acercó y le dijo: el abuelo hizo un viaje largo al cielo. El abuelo no está, el abuelo murió. ¿Pero cómo? ¿Cómo murió? ¿Cuándo? ¿Y la muerte es para siempre? La verdad es que en ese momento en la familia hubo un silencio. Nadie le contestó. Tampoco él volvió a hacer la pregunta. Esa noche tampoco cenaron. Bueno, Margarita había venido a acompañar a la mamá de Lucas para el momento en que naciera la hermanita de Lucas. Y así fue. Nació Mariana. Al principio roja, arrugada, parecía horrible. Le tenían prohibido a Lucas que se acercara a la cuna porque quería sacarla. No obstante, pasó el tiempo y se fue poniendo blanquita, regordeta, preciosa. Y pasando algunos meses ya parecía querer balbucear algunas palabras. Entre ellas, según le parecía a Lucas, su propio nombre. Vio como compraron en la casa una sillita alta y la pusieron en el lugar donde se sentaba el abuelo. En la sillita alta, Mariana, que se llamaba así su hermanita, comía. La mamá le daba con cuchara, pero ella metía las manos y llenaba todo lo que tenía alrededor de color naranja. Y hablemos de la cabeza, de su cara, de su vestimenta. Él la miraba y gozaba, pero nunca dejaba de pensar en el abuelo, en su pelo canoso, en su voz ronca, en esos cuentos de cacería que le contaba, porque tenía un rifle poderoso que se lo habían dado al tío Martín. También lo recordaba con su chaqueta y el reloj colgando. En el día de ayer, el papá de Lucas había hecho un paquete muy grande, gigante, con ropa. Toda la ropa del abuelo que fue mandada al Ejército de Salvación. Sí, Lucas extrañaba mucho a su abuelo. Extrañaba los rezongos, cuando rezongaba porque ponían la música fuerte del televisor, o cuando se peleaban con el padre porque no quería tomar los remedios que el médico le había recomendado, por ejemplo, o cuando terminaban de almorzar y se ponía a fumar pipa, y a la madre le agarraba como náusea. Un buen día la madre tomó todas las pipas y las tiró, pero en un descuido de ella, el niño tomó todas las pipas y la guardó en la cajita de los soldaditos. Él le extrañaba mucho a su abuelo, pero lo que más extrañaba era que en la casa se inundaba de música, porque el abuelo tocaba el piano y tocaba siempre la marcha de los aliados de la Primera Guerra.
que el padre le decía por qué no tocaba otra. Pero a Lucas le encantaba esa música. Y después siguió tarareándola cuando él jugaba con sus amigos, a los soldados y a los indios. Y se imaginaba que el abuelo estaba al lado de él, acompañándolo con el piano. La verdad es que cuando duelamos, cuando alguien se va, alguien que amamos, y pasa un poco de tiempo, quisiéramos tenerlo muy cerca, quisiéramos tocarlo, quisiéramos abrazarlo. Y eso era lo que le pasaba a Lucas. Él pensaba en el abuelo, aunque a veces le tiraba de los pelos cuando hacía ruido tomando la sopa, o también recordaba cuando jugaban a las cartas y se quedaba dormido. No obstante, tenía unas ganas de abrazarlo. Y Lucas pensaba que podía decirle a su abuelo que viniera a casa. Y después pensaba, no, ¿a dónde lo vamos a poner? Si acá ya no hay más lugar para el abuelo. Es más, si le decía que viniera, tal vez hasta lo iban a retar. Y tenía que darle una mala noticia al abuelo. Acababan de vender su piano. Y el abuelo un día, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de la vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto contar esas cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabras, me hablaba de España. Horacio y María vivían en una mansión. No tenían hijos y hacía años que estaban casados. A él le gustaba coleccionar muñecas y era un obsesionado por la música. Y todo porque su mamá de chiquito le compró un piano para que él se entretenga. Y decía de que esa era su vocación. En una parte de la casa hizo colocar una vitrina así y también hizo colocar un dormitorio y una mesa de luz, todo a la medida de la muñeca, que era una muñeca así. En otra parte de la casa hizo hacer otra vitrina y ahí hizo colocar una cocinita, una mesa, en la mesa arriba un plato con los cubiertos y la copa, todo a la medida de la muñeca, que también era como el otro tamaño de la otra muñeca, y la hizo sentar en la cabecera. Para eso tenía una vestuarista que todas las noches tenía que ir a cada vitrina y cambiar a las muñecas y ponerle un camisón. Después él iba a visitar a cada muñeca, en cada vitrina, y le cantaba una canción que le cantaba a su mamá cuando él era chiquitito. Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y medias de tul. Una tarde que estaba tomando café, tuvo una idea. ¿Y si hacía una muñeca natural igual a María? Así que llamó al fabricante de muñecas y le dijo que le hiciera una. Cuando la tuvo, se la mostró a María y le dijo que se llamaba Hortensia la muñeca. A María le encantó y le dijo que le iban a poner en la sala de estar, ahí en el sofá sentada, enfrente, como que estaba mirando el televisor blanco y negro. A ellos todas las nochecitas le gustaba ir a pasear por el jardín. El jardín era inmenso. Ahí había rosales, un árbol de pino, jardines paraguayos y plantas y flores todas exóticas.
A Hortensia la ponían en el medio y la llevaban agarrados de la mano uno cada uno. Hortensia tenía un pelo largo, negro, largo así como el de María, y estaba siempre vestida de rojo, largo el vestido, porque era para que los vecinos no se dieran cuenta que ella no podía mover los pies. A las noches, a Horacio y a María les encantaba ir a tomar un cafecito a la sala, y en ese gran sofá, que era de 3 cuerpos, se sentaban con Hortensia en el medio. Esa noche, María le dijo a Horacio que le diera un beso a la muñeca, no a ella. Horacio sentía como un cierto pudor porque la muñeca era como besar a un zapato. Era de cuero. Así que tuvo otra idea. Llamó al fabricante y le pidió que la hiciera un poquito más humana, que la piel fuera como más suave, más cálida. El fabricante le contestó que se iba a parecer a una bolsa de agua caliente, que cada vez que se enfriara iban a tener que cambiarle el agua. Horacio dijo que no le importaba, que él quería una muñeca cálida. Días después, el fabricante, que tenía la fábrica entablada, trajo la muñeca a Ramos Mejía, a la mansión que ellos tenían, ahí sobre Avenida de Mayo. Hoy da la casualidad que pasamos por ahí y vi todo tapiado, pero la casa se ve todavía. Así que ahí vino el fabricante con la muñeca, se la entregó. Cuando Horacio la tocó, sintió que ya era como una persona, suave, cálida, y la sentaron allí en el sofá. Unos días después estaban organizando el cumpleaños de Hortensia. Hortensia cumplía 1 año con ellos, así que hicieron invitaciones, qué cosas iban a servir, qué iban a tomar, la orquesta, qué música. Prepararon todo y llegó el día. En la planta baja estaba la fiesta en todo su apogeo, cuando se abrió una puerta y salió Horacio con ella en brazos, vestida de novia, con Hortensia, no con María, no, con Hortensia. La ubicó en una silla que ya tenían preparada y todo el mundo a saludar y a festejar. Al rato, María empezó a revisar y a mirar. Faltaban de la fiesta Horacio y María. Horacio y Hortensia, perdón, María revisaba. María se puso un poco nerviosa, pero disimuló y, como el descuido, subió al primer piso. Abrió la puerta del dormitorio. No podía creer lo que veía. Hortensia apuñalada en el sillón del dormitorio. El agua había mojado todo su vestido y se había desparramado sobre la alfombra. Corrió desesperada hacia Horacio y le dijo: ¡hay que llamar a la policía! Horacio le hizo señal de que se calmara. Porque ¿qué le iban a decir a la policía? ¿Que tenían una muñeca apuñalada? Los iban a tratar de locos. Así que le recomendó que se tranquilizara
que fuera a atender a los invitados y que de ese asunto se arreglaba él. Así que tomó el teléfono y llamó nuevamente al fabricante y le dijo que esta vez necesitaba un arreglito más especial, algo muy especial. El fabricante por unos momentos quedó mudo y después le dijo que estaba bien, que él iba a hacer ese pedido que él solicitaba, que iba a tardar unos días más, pero que se quedara tranquilo, que al día siguiente iba a ir a buscar la muñeca y arreglaban el asunto. Horacio colgó, miró a Hortensia y dijo: pobre María, pensar que ella cree que yo quiero a Hortensia como una hija, pero no. Pasada una semana, el fabricante de muñecas la entregó a Hortensia. Una mañana, cualquiera, una mañana, María subió a los dormitorios a revisar cómo trabajaban las mucamas y escuchó que se mataban de risa, de reírse. Entonces abrió la puerta y encontró a las mucamas levantándole el camisón a Hortensia. No había que cambiarle el agua, pero le levantaron el camisón, miraban y se mataban de risa. Entonces las echó a todas. Cerró la puerta y ella levantó el camisón. Se enfureció. Cerró la puerta con llave, salió, cerró la puerta con llave y bajó las escaleras. Se fue a la cocina. ¿Para qué? Volvió a subir las escaleras con un cuchillo de picar carne. Por favor. Abrió la puerta del dormitorio y ahí estaba Hortensia. La acostó. La tiró sobre la cama como para una operación y empezó. Tac, 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 tac. Y desbordaba el agua. Parecía una catarata. Y María seguía. Tac, tac, tac. Y después se puso a llorar. Todo eso lo vieron las mucamas porque espiaban por la cerradura. Qué chismosas. Pero lo que también vieron fue que María se puso a llorar. Se fue hasta un escritorio que estaba allí al lado de la cama y escribió una carta dirigida a Horacio. Y en la carta le decía: Horacio, ahí te dejo a tu amante. Yo también la apuñalé, pero no como vos, que lo hiciste para mandarla al taller a que le hagan herejías. No me busques, María. Después de escribir esa carta, María hizo las valijas. Se fue a la casa de su hermana. Llegó a la casa de su hermana llorando. Lo dejó plantado. Se fue y cuando la hermana le abrió la puerta se puso a llorar más todavía. La hermana trató de calmarla, le hizo tecito de manzanilla, de tilo, ya no sabía de qué hacerle el té. Hasta que le dijo: María, tranquila, ya vamos a encontrar una solución. Mientras tanto, Horacio, no satisfecho con las muñecas, mandó a hacer otra muñeca. Una muñeca alta, rubia, muy alta. Sí. La presentó al personal y les dijo:
esta será la señora Eulalia. Así que a la mañana, cuando bajaban juntos del dormitorio, él desayunaba con Eulalia enfrente y le preguntaba a los mozos: ¿con quién estoy desayunando? Con la señora Eulalia. Pero pasaban los días y Horacio empezó a aburrirse. No tenía con quién hablar. Extrañaba a María. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Hasta que tomó coraje. Fue a buscarla a María. Fue a la casa de la hermana. Le abrieron la puerta, entró y le habló a María y le dijo que él se arrepentía de sus pensamientos hacia las muñecas, que el amor de él era ella. María volvió. ¡Qué tonta! Volvió y decidieron entonces sacar del dormitorio a Eulalia. Y a las 9 de la noche fueron los dos al dormitorio juntos. Y María le preguntó: Horacio, ¿extrañas mis caricias? Sí, le dijo él. ¿Extrañas mis chistes? Sí, le dijo Horacio. Lo que Horacio no sabía era que desde la fábrica a las 9:30 exactamente bajaban un Roberto, hecho y derecho, con todos sus atributos, bien puestos. Con sus atributos listos para usar. Tengo un muñequito vestido de frac. El viejo tenía más de 85 años. Sí, 85. Y no estaba bien. Estaba viviendo solo. Y ya la familia estaba pensando en internarlo en un geriátrico. Pero la hija Filomena no quería saber nada. Pero claro, cuando el viejo se comió él solito 3 pizzas con anchoas y la presión se le fue a más de 20, no les quedó otra. Además los vecinos lo llamaban al hijo Antonio, a la madrugada, porque claro, el viejo era fanático del tango y ponía la radio a todo lo que da a cualquier hora. Los vecinos lo llamaban al hijo, estaban hartos, no aguantaban más. Eso sí, todos los domingos Antonio, el hijo, lo iba a buscar al hogar y lo llevaba a su casa. Él vivía en la Recoleta con su mujer y su hija. Y los domingos era un día en familia, porque también iba su hija Filomena con los mellizos, sus hijos y su marido, y lo pasaban muy bien. Apenas llegaban, porque iba muy temprano Antonio a buscar al viejo, apenas llegaban, ya el viejo empezaba: poneme música. Y sí, y bien alto, no escucho bien, más alto, más alto. Y le ponían toda la música que él quería, tangos, milongas, canzonetas napolitanas, lo que él quería. Eso sí, cuando almorzaban se la bajaban un poco sin que se dé cuenta. Y cuando estaban todos conversando después de almorzar, el viejo se iba despacito a la ventana. Lástima la música. Pero si habían estado escuchando todo lo que él quería, que poneme a Gardel, que poneme a Pavarotti, que poneme a Julio Sosa, ¿qué más quería?
Sí, estaban hartos y era un sacrificio, pero no era el único sacrificio que hacían, ¿eh? La que lo defendía era la hija, Filomena, que decía que por un domingo de mala muerte que lo traían al viejo, bueno, bien valía hacer algo para verlo feliz. Sí, pero el viejo no estaba feliz, sí se quejaba todo el tiempo. Es cierto, se quejaba. Y otra cosa, el viejo decía que para vivir el fútbol como Dios mandaba, hacía falta no sé qué especie de calor humano. Entonces se tenían que quedar todos, hasta las 12 de la noche, a mirar los partidos que pasaban los resultados de fútbol. Todos ahí, juntitos. Antonio lo tenía que llevar al día siguiente al geriátrico, el lunes a la mañana, cuando se iba de camino al trabajo. Es que el viejo era muy terco, y no quería ver nada de fútbol con los viejos chotos del hogar, ¿eh? Así que él tenía que hacerlo con la familia. Y siempre contaba la misma anécdota, ¿te acordás? Sí. La de un vasco. Había un abuelo vasco internado en el geriátrico y el viejo contaba que una vez el vasco había gritado con tanta vehemencia un gol de chilena que se le fue la silla para atrás, pegó la nuca en el piso y el viejo decía que ahora el vasco estaba mirando ver crecer los rabanitos desde arriba. Y cuando llegaba la nochecita, ahí tenían que estar todos amuchados en el living, por eso del calor humano, y ahí los ponía frente al televisor. Y él se ponía en la cabeza un pañuelo anudado en los 4 puntas, y como no tenía chuengas, se mascaba una goma. Y otra cosa que hacía era cuando pasaban los goles de Boca, él era fanático de Boca, se calzaba el azul y oro. El problema era cuando Boca jugaba con River, porque Sí. Antonio, el hijo, era fanático de River y no podía decir, esta Boca es mía, valga la redundancia. Un domingo que jugaron Boca y River, el hijo se le ocurrió decir que el gol de Boca no había sido gol, que se lo habían regalado, si el jugador estaba adelantado. ¿Para qué? ¿Para qué? El viejo se le fue encima con tanta furia que si no lo agarran los mellizos, le está haciendo compañía al que gritó el gol de chilena. Los mellizos. Los mellizos tenían pelo largo, usaban arito y estaban todos tatuados, pero eran la debilidad del viejo. Y un domingo, cuando el viejo se acercó a la ventana y empezó con la letanía. Lástima la música, lástima la música. Antonio no aguantó más. Música. No, pero viejo, ¿me puede decir de qué se queja tanto? ¿Cuál es el problema? Si acá se escucha todo lo que usted quiere, le damos todos los gustos. Momentito, Antonio, momentito. No es la música que está, es la música que falta. Estaban hartos, especialmente la esposa y la hija de Antonio, que decían que no podían vivir un domingo y disfrutarlo como ellas querían. Así que estaban ya hablando de no traerlo más al viejo, de que se quede en el geriátrico y ellos iban a ir a desayunar con mate y factura y después se iban y cada uno hacía lo que quería. Pero a los mellizos les daba lástima. Y ellos querían saber cuál era la música que faltaba. ¿Qué música va a ser, chico? La música de los domingos. No entendieron nada. No. ¿Qué van a entender? Ellos dijeron la música de los domingos, entonces empezaron a indagar. Hasta iban en medio de la semana al geriátrico a hablar con el viejo, hasta que se dieron cuenta que era. Y a la semana siguiente los mellizos vinieron con la novedad. Para el cumpleaños del viejo, que justo caía en domingo, le iban a regalar la música de los domingos. Y pusieron todo un plan en marcha. En principio no lo iban a llevar al departamento de Recoleta, lo iban a pasar en la casa de los mellizos, que vivían en una especie de conventillo por ahí por Barracas.
Y ya habían hablado con los vecinos del conventillo, con los vecinos de la cuadra. Los vecinos y la familia, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Ellos le habían pedido, los mellizos, le habían pedido al tío Antonio que lo traiga lo más tarde posible, bien cerquita de la hora de comer. Y Antonio sí lo hizo. Entonces el viejo llegó con un humor de perro, chicos, que no se imaginan. Decía que los barrios ya no eran lo de antes. Igual almorzaron, después del almuerzo le pusieron una torta con una velita, cantaron el feliz cumpleaños. Eso sí, antes de que el viejo empezara con la letanía, se empezó a escuchar una radio que venía de otra casa, a todo volumen. Parecía que transmitía el clásico de Avellaneda. Los mellizos se miraron y uno lo miró al viejo. Y ahí le dijeron, ¿viste, nono? ¿Viste que la música de los domingos todavía está? Pero vos ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que porque hay una golondrina ya estamos en verano? Entonces los mellizos agarró cada uno de un brazo al viejo y salieron a la calle. Y todos los demás lo siguieron en procesión, como habían arreglado ya. Excepto la hija y la mujer de Antonio, que se quedaron bien lejos porque decían que eso era un papelón. Ni bien salieron a la calle, se empezaron a escuchar varias radios a todo volumen, que venían de diferentes casas, transmitiendo diferentes partidos. ¿Quieren tener smoking? Tome Ginebra Bols. Y se escuchaban también los gritos de unos muchachos que parecía que estaban jugando un picadito en el baldío de la otra cuadra. Che, morfón, te pedí la pelota. Bueno. Te perdiste el gol. Bueno, no me digo cuenta, deja de joder y patear, dale. Pero se escuchaban los gritos de un balcón a otro, se gritaban y salían ahí a la calle los viejos con la camiseta de cuadro y la radio transistores y el mate y bien fuerte los partidos y se lo ponían bien cerquita de la oreja. Auspicia esta transmisión la cabalgata deportiva Gillette. Después iban los viejos, salían, el picadito lo jugaban. Sí, también. Sí, y para pecho y espalda, pastillas balda. Y ya lo ves, el equipo. Y gritaban goles que no fueron y goles que sí fueron. Uy, la pelota pegó en el córner. Y ya se prepara todo para el tiro libre. Está el Chino Benítez frente a la pelota, 5 en la barrera. El Chino Benítez toma carrera, patea con la zurda y gol. Y ese grito quedó suspendido en el aire. Era como un entramado, se hacía una red que los unía en esa tarde de domingo. Los mellizos se miraron con ojos alucinados y lo miraron al viejo. El viejo tenía los ojos húmedos y movía la cabeza, como diciendo, era cierto, la música todavía estaba. Y en eso, cuando caía la tarde y el sol ya se estaba escondiendo, se empezaron a escuchar unos bocinazos eran los micros que traían a los hinchas de las canchas con sus camisetas, sus banderas y sus gritos y sus cantos. Baila la hinchada, baila sobre el tablón. Vamos Geneise, vamos a salir campeón. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón. Era como un solo corazón latiendo.
llegaría la melancolía de los lunes. Y semanas después cerrarían para siempre los ojos del viejo. Pero ellos sabrían también para siempre que en una tarde amigable de domingo hubo una música por la que fueron fugazmente felices. La música de los domingos. Se ha dicho en la historia sobre Sir Lancelot, pero hoy yo les voy a hablar acerca de él, porque lo conozco bien. Sir Lancelot era un joven muy hábil, muy valiente, considerado uno de los caballeros más respetados de la corte del rey Arturo. Era un líder, representaba el ideal de la caballería medieval. Desde muy joven había sido entrenado en las artes marciales y partía a la batalla cabalgando con su espada y su lanza. Iba siempre en busca de la victoria para honrar a su rey. Era entonces el más prestigioso, el más hábil, el más valiente, pero por sobre todas las cosas, era el hombre fiel del rey Arturo. Y en esta ocasión que les voy a contar hoy, los valientes caballeros venían de luchar de la frontera del norte. Hacía largo tiempo que se habían ido ya del castillo y se habían quedado sin alimentos. Hacía ya más de una semana que no comían nada y solo pensaban en comida, en comer. No podían seguir luchando. Entonces, Sir Lancelot ordenó la retirada. Volvemos al castillo. El rey los esperaba con una cena espectacular. El rey era famoso por recibirlos con unos banquetes increíbles. Era un anfitrión impecable y eso a él lo enorgullecía. Así que en esta oportunidad todo el palacio, todo el castillo estaba alegre, presentando cocineros, sirvientes, carnes exóticas, aves, salsas de todos los gustos, dulces y los mejores vinos. Las comilonas en el castillo duraban 5 horas más o menos y los comensales comenzaban a quedarse dormidos, algunos sobre las mesas, otros en algún rincón del salón. Sir Lancelot estaba sentado frente a la reina comiendo una pata de cabra. Estaba hincando los dientes como si no hubiera un mañana. En ese momento su mirada se posó sobre la reina. Se posó sobre el escote de la reina. Y quedó ahí un poco abstraído, como magnetizado, pensando en qué secretos guardaría el escote de la reina. Pero todo fue interrumpido por un mensajero que venía de la frontera del este. Traía muy malas noticias. Había que partir de inmediato a la batalla. Y bueno, dejó su pata de cabra, Sir Lancelot ordenó a los hombres que se levantaran y el rey, por su abnegada dedicación, les permitió llevarse toda la comida que había quedado. Así que cargaron todo en carros, carretas y partieron. Y pelearon y comieron y pelearon durante varios días. Pero no bebieron. Habían olvidado toda la bebida. Hacía un calor tremendo. Sir Lancelot se limpiaba el rostro y mientras hacía lanzazos hacia la izquierda pensaba en los secretos del lado izquierdo de la reina, lanzazos a la derecha pensando en los secretos del lado derecho de la reina, completamente distraído pensando en ese escote y en sus secretos. No podía seguir luchando. Entonces emprendieron la retirada. Urgía volver al castillo. Urgía ver a la reina. Una vez en el castillo, Sir
Lancelot fue recibido por el rey con una gran comilona, como era de esperarse. Pero Sir Lancelot, sediento como estaba, tomó todo lo que encontró sobre la mesa. Agua, vino, licores, elixires exóticos, bebió y bebió. Y cuando se encontró un poco más repuesto, observó que ya el rey y la reina estaban sentados en cada extremo de la gran mesa. Así que se sentó a la mesa junto a la reina. Miró de soslayo el escote de la reina y desde ese momento no pudo apartar la mirada de allí. Estaba obnubilado. Empezó a sentir un calor, un fuego que crecía por su cuerpo. Tuvo que contenerse para no zambullirse en los encantos, en las lunas de la reina. Ese escote prometía saciar toda su sed, era como un manantial. De pronto, todo se tornó oscuro a su alrededor. Y como un cartel de neón de farmacia a las 24 horas, resplandecía el escote de la reina. Sir Lancelot tuvo que frenar su impulso, se agarró fuerte de la mesa para no zambullirse ahí en ese escote. Esa noche, Sir Lancelot no pudo dormir, ni la siguiente, ni la próxima. Después de 3 noches sin dormir, Sir Lancelot comenzó a soñar. La primera noche soñó que era una mascota de la reina que ella tenía en su regazo dulcemente. La segunda noche soñó que era una carta secreta que la reina escondía entre sus 2 senos. La tercera noche soñó que era un cachorrito mamón trepando por el escote de la reina. Sir Lancelot, cuando se despertó, no lo dudó ni un momento. Fue a ver al mago Merlín. Le explicó sobre su tormento y le pidió un sortilegio para poder entrar al escote de la reina. El mago Merlín se negó rotundamente. Entonces Sir Lancelot insistió que lo hiciera invisible para poder entrar en el cuarto de la reina y que ella no lo descubriera. El mago Merlín le dijo que no. Sir Lancelot insistió que al menos la durmiera profundamente para poder entrar sin ser visto. El mago Merlín le dijo que no. Entonces Sir Lancelot sacó una bolsita de cuero y le ofreció al mago Merlín 1000 monedas de oro. Y el mago Merlín le dijo que sí. El mago puso manos a la obra y se fue a su laboratorio a preparar unos polvos mágicos. Estamos en el año 1000. El mago Merlín era un poco químico, un poco bioquímico y era muy bueno en lo que hacía. Así que se fue a su laboratorio, que para la época era de última generación científica, y preparó estos polvitos. Los puso en un frasquito y entonces planificó muy bien lo que iba a hacer. Esperó al día exacto en que la reina se tenía que bañar. Y entonces entró en la habitación sin que nadie lo viera y se escondió detrás de unas cortinas. Había una bañadera. La reina entró y no lo vio. Se sacó toda la ropa, la puso arriba de una silla. El mago Merlín escondido. La reina se metió en la bañadera,
El mago Merlín escondido, y cuando ella estaba de espaldas y no lo miraba, no lo veía, era imposible que se diera cuenta que él, en puntas de pie, despacito, despacito, fue hasta la silla, sacó de entre sus ropas el frasquito que tenía polvo y le echó un poquito. Se lo volvió a guardar y así despacito, despacito, se escondió de nuevo detrás de la cortina y esperó. La reina se puso el corpiño, hola, se puso el corpiño que tenía los polvitos y no sospechó nada. Pero al día siguiente, esto le picaba de una manera y ella se empezó a rascar y eso se empezó a irritar y cada vez se puso más rojo, más rojo, más rojo, hasta que, llena de pudor, le pidió al ama de llaves, a su ama de leche, que le diera una recomendación. Y la mujer le recomendó que llenara la bañadera con barro y ahí la metieron. No funcionó. Entonces volvió a pedirle ayuda y recomendaciones y la mujer le dijo que llenaran la bañadera con leche de cabra. La bañadera, las cabras. Tuvieron que juntar todas las cabras del reino y ponerse a ordeñar para llenar la bañadera, pero salió bien. La metieron ahí adentro a la reina y no funcionó. La reina se seguía rascando, así que ahora lo único que le quedaba era pedirle ayuda a Merlín, guardar su pudor en los bolsillos y pedirle a Merlín que la viniera a ver. Lo mandó a buscar y Merlín se presentó en su recámara. Cuando lo tenía ahí, hizo tripas corazón, se destapó y le dijo: ¡Mire cómo estoy! Y Merlín la miró y le dijo sorprendidísimo: ¡Ah, mi señora! ¡Eso es la peste! De la peste se moría la gente. No es como ahora, que hay remedios. Así que ella reaccionó, imagínense, con un miedo, un ataque de nervios, pidiéndole a los gritos que hiciera algo, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa?, preguntó Merlín. Sí, cualquier cosa, quiero vivir, no me quiero morir así. Y entonces Merlín le dijo que había en el reino cierta saliva especial, cierta saliva que casualmente en el castillo había un señor que tenía esa saliva. ¿Y quién es? ¿Quién es?, preguntó la reina. Sir Lancelot, dijo. Y entonces lo mandó llamar a Sir Lancelot. Y Lancelot aplicó un tratamiento de 7 días. Fue un precursor del antibiótico moderno. Y entonces, con el tiempo, con el tratamiento, toda esta irritación empezó a ceder y ella ya estaba mejor. Pero Sir Lancelot se fue a la batalla sin pagar ni una moneda de oro. El mago Merlín, que era un poquito rencoroso, lo esperó. Pero cuando volvió, Sir Lancelot no pagó. Y entonces el mago Merlín esperó un día que el rey se tenía que bañar. Se escondió detrás de las cortinas y hasta miraba donde dejaba la ropa el rey. El rey se sacó todo y se metió en la bañadera. El mago Merlín quedó despacito, y con los polvitos que quedaban echó un poquitito arriba de los calzones del rey. El rey se puso los calzones y a la mañana siguiente, eso era un picor. Él no tenía pudores y llamó desesperado al mago Merlín y le dijo: mire cómo estoy. Y el mago Merlín le dijo: mi señor, no se haga problema, eso es la peste, no tiene cura. ¿Cómo que no me haga problema? ¿Me voy a morir de la peste? No, mire, lo único que podemos hacer es una vía extraordinaria. ¿Y eso qué será? Una saliva de un solo hombre en el reino que, mire usted, Sir Lancelot la tiene. ¿Cómo no?, dijo el rey. Lo que sea, mándelo llamar. Sir Lancelot, el rey lo busca.
a contar qué cuentos compartimos hoy. ¿Las chicas? Bueno, nosotras somos Analía, Graciela y Lucy. Somos las tricuentas. Y hemos contado el cuento Lo más grande que hay. de Alejandra Larenchi. Nosotras somos Trovacuentos, mi nombre es Patricia Álvarez y narramos Ya vendieron el piano. De Paul Diver. Muchas gracias. Nosotras somos el grupo Corre Begrile, Adriana Alves, Alicia Klimovsky, Alicia Bambini. Y narramos Las Hortensias de Filiberto Hernández con un arreglo especial de Raquel Schulman. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gladys Mansato. Yo, Rosana Risuti. Y les contamos la música de los domingos de Liliana Hecker. Bueno, yo soy Alcira Corzón. Yo soy Raquel Schulman. Roxy Castro. Nosotras conformamos la compañía cuentera, por ahí. Y les contamos una versión de Sir Lancelot para compartir. Y les agradecemos a todos que estén aquí. Muchas gracias por esto. Ay, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer agradecimientos como siempre al público del teatro que viene siempre, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Queremos darle las gracias a Maya Barrio, que es la directora del teatro, que nos habló al principio, porque es el tercer año consecutivo que nos da la sala para presentarnos. Queremos agradecer a las chicas de la administración y a Joaquín, que está en el sonido, y decir brevemente que vivimos en un mundo muy convulsionado, con crisis económicas y con una paz súper inestable, donde millones de personas sufren las consecuencias más cerca o más lejos, consecuencias de la crisis económica o de las guerras. Y nosotras como colectivo de narradoras creemos que el arte nos permite compartir y enfrentar juntos y mejor estos momentos difíciles, y que gracias al arte nos volvemos más humanos y más amorosos. Así que bueno, los invitamos a seguir disfrutando.